En un mundo donde la riqueza y la pobreza se cruzan de formas inesperadas, un hombre poderoso descubrirá que su mayor tesoro no se encuentra en su imperio, sino en un secreto oculto entre lápidas y recuerdos dolorosos. Lo que empieza como una mañana sombría en el cementerio se convertirá en una historia de redención, justicia y una familia que nació del dolor. Comenta de qué país nos estás viendo y acompáñanos en esta historia emocionante. El viento helado soplaba entre las lápidas, levantando pequeñas nubes de escarcha mientras el amanecer teñía el cielo de un gris apagado. Francisco Martínez avanzaba con paso pesado, la bufanda de lana cubriéndole el cuello, pero sin poder protegerlo del frío que realmente lo atormentaba, el que se alojaba en su pecho desde la muerte de su hijo. Frente a la tumba de Javier, el magnate farmacéutico se detuvo. Sus ojos, que alguna vez reflejaron ambición y control absoluto, ahora solo mostraban vacío. Se inclinó para dejar una rosa blanca sobre la lápida como hacía cada mes, pero esta vez algo lo distrajo. A pocos metros de distancia, una figura delgada se acurrucaba contra una tumba, sosteniendo a un bebé que lloraba con un lamento que perforaba la tranquilidad del cementerio. Por un instante Francisco pensó en apartar la mirada. No era la primera vez que veía mendigos en el cementerio, pero algo en aquella escena lo detuvo. La muchacha tenía el rostro pálido por el frío, los labios azulados y un abrigo remendado que apenas la cubría. Sus brazos temblaban al intentar calmar al bebé, que se retorcía hambriento. Pero lo que realmente heló la sangre de Francisco fue cuando el niño giró el rostro y lo miró. Un ojo azul, un ojo verde, un rasgo que solo había visto en una persona en toda su vida, su hijo Javier. Chat-Gep-Te-Saed. Francisco sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía. Su respiración se volvió pesada, como si el aire mismo se negara a entrar en sus pulmones. No podía ser una coincidencia. La heterocromía era una rareza genética en su familia, algo que había distinguido a los Martínez por generaciones. Su mente racional le decía que era imposible, que estaba viendo lo que quería ver. Pero la lógica no podía explicar el temblor en sus manos ni el latido frenético en su pecho. Dio un paso adelante, sus ojos clavados en el bebé. La joven lo notó y se encogió, como si esperara un castigo. Había algo en su postura, en la manera en que protegía al niño con su propio cuerpo, que hizo que Francisco dudara. No parecía una estafadora, sino alguien acorralado. El viento aullaba entre las tumbas, mientras Francisco la observaba en silencio. Su instinto le decía que había algo más en esa escena, algo que aún no comprendía. La muchacha temblaba, pero no solo por el frío. Sus manos apretaban con fuerza los harapos que cubrían al niño, como si con ello pudiera protegerlo de algo más que la brisa gélida. A pesar de su delgadez y sus ropas gastadas, había una fiereza en su expresión, una determinación que desentonaba con su aparente fragilidad. No era una simple mendiga. Había un secreto enterrado en esa mirada, una verdad que estaba a punto de cambiarlo todo. Francisco apartó la vista del bebé y fijó su atención en la joven. Su instinto de hombre de negocios le gritaba que aquello no podía ser una coincidencia. La vida le había enseñado a desconfiar, a cuestionarlo todo antes de aceptar cualquier verdad. Su mente empezó a buscar explicaciones lógicas. Tal vez era una artimaña, un engaño, cuidadosamente planeado para aprovecharse de él. Pero, si ese era el caso, ¿cómo podía explicar la heterocromía del niño? Se obligó a mantener la compostura, a no dejarse llevar por la tormenta de pensamientos que lo sacudía. Respiró hondo y decidió observar. La muchacha no parecía nerviosa por ser descubierta, sino por algo más profundo, como si llevara demasiado tiempo viviendo con miedo. Los segundos pasaban lentos, mientras la tensión entre ellos crecía. Francisco sintió la necesidad de hacer algo, de romper el mutismo que se había instalado en ese rincón del cementerio. Pero antes de que pudiera reaccionar, sus ojos notaron un detalle que había pasado desapercibido hasta entonces.
Un sobre amarillo, doblado con cuidado y colocado junto a la lápida de Javier. La muchacha pareció darse cuenta de su mirada y se tensó aún más. No fue necesario preguntar. Era evidente que la carta estaba allí por una razón. Con una mezcla de recelo y curiosidad, Francisco extendió la mano y la tomó. El papel estaba frío por el clima, pero la tinta escrita a mano se mantenía intacta. Un mal presentimiento le recorrió el cuerpo. Instintivamente, supo que lo que estaba a punto de leer cambiaría su vida para siempre. Las manos de Francisco temblaron levemente al desplegar la carta. El sobre estaba sellado con cera roja, un detalle inusual que lo hizo fruncir el ceño. Con cuidado, rompió el sello y extrajo la hoja en su interior. La caligrafía era firme pero apresurada, como si hubiera sido escrita con urgencia. Sus ojos recorrieron las primeras líneas y de inmediato sintió que el aire se volvía más denso a su alrededor. El mensaje era claro y aterrador. Alguien le pedía que protegiera a ese niño, no como un acto de caridad, sino como un deber ineludible. Y el golpe final llegó cuando vio los nombres al final de la carta: Javier y Elena, su hijo y la mujer con la que había compartido más de lo que él sabía. Francisco sintió que su pecho se contraía. La frialdad de la mañana ya no importaba. Su mente se inundó de recuerdos de su hijo, de conversaciones entrecortadas sobre una relación de la que nunca quiso hablar demasiado. ¿Era posible que Javier hubiera tenido un hijo sin que él lo supiera? Miró al bebé nuevamente, buscando algo más, algún otro rasgo familiar que confirmara la verdad. Y entonces lo vio. El ligero arco de las cejas, la forma de la nariz, incluso la curva de la mandíbula, eran inconfundibles. Alejandro no era solo una coincidencia genética, era un Martínez. Y si lo que decía la carta era cierto, estaba en peligro. Un torbellino de emociones se apoderó de Francisco. La incredulidad peleaba con el instinto, la razón con el sentimiento. La idea de que su hijo había vivido una vida secreta, de que había amado en silencio y dejado un legado oculto, lo descolocaba por completo. Pero lo que más le atormentaba no era el secreto en sí, sino la advertencia implícita en la carta. Protéjanlo de aquellos que nos persiguieron. Esas palabras no eran una simple súplica, eran un grito desesperado de auxilio. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué había descubierto Javier que lo llevó a la muerte? ¿Y por qué ese niño, su nieto, estaba ahora en manos de una joven sin hogar? Cada pregunta golpeaba su mente como un martillo, pero ninguna tenía respuesta inmediata. Miró a la muchacha nuevamente, esta vez con una intensidad diferente. No era solo una mendiga con un bebé en brazos. Había sido elegida quizá por Elena, quizá por el destino, para mantener con vida a Alejandro. Su estado era lamentable. El abrigo delgado que llevaba no bastaba para protegerla del frío. Su piel estaba marcada por la dureza de la calle y sus manos, agrietadas, revelaban que había pasado más tiempo luchando por sobrevivir que viviendo realmente. Pero sus ojos reflejaban algo que Francisco no esperaba ver: determinación. A pesar de su fragilidad aparente, esa muchacha no había huido, no había abandonado al bebé. Algo la había mantenido en pie, algo más fuerte que el hambre o el miedo. Y ahora, Francisco debía decidir si creía en ella o si la apartaba de su camino para siempre. El peso de la decisión era insoportable. Francisco, un hombre acostumbrado a tomar resoluciones frías y calculadas en el mundo de los negocios, se encontraba ahora en un dilema que escapaba a toda lógica empresarial. Si se equivocaba, si confiaba en la persona equivocada, su nieto podía pagar el precio, pero si ignoraba aquella súplica escrita por su propio hijo, podría vivir con la duda de haber abandonado al último lazo que le quedaba con Javier. Sus pensamientos se enredaban mientras el viento helado le cortaba la piel. Miró de nuevo la lápida, el nombre de su hijo grabado en mármol, y sintió que el vacío que lo había consumido desde su muerte se expandía aún más. Siempre creyó que lo peor ya había pasado, que nada podría hundirlo más, pero ahora entendía que la muerte de Javier
solo había sido el comienzo de una verdad que aún no había sido revelada por completo. Alejandro gimoteó, su llanto débil y entrecortado por el frío. Rosa, como si fuera un reflejo condicionado, lo sostuvo con más fuerza y movió sus manos con torpeza para darle calor. Francisco lo observó con atención. Ese niño no tenía la culpa de nada. No había pedido nacer en medio de una historia de secretos y traiciones. Y aún así, allí estaba, resistiendo al destino, protegido por una muchacha que no tenía nada, pero que aún así se aferraba a él, como si fuera lo único en el mundo que importaba. Francisco exhaló, dejando escapar una nube de vapor en el aire gélido. No podía ignorar lo que tenía frente a él, no aún. Si había algo que aprender de los errores del pasado, era que la indiferencia siempre cobraba su precio, y esta vez no estaba dispuesto a pagarlo. Francisco pasó una mano por su rostro, intentando aclarar sus pensamientos. Todo en su interior le decía que debía actuar, pero actuar significaba aceptar una verdad incómoda. Su nieto había sido dejado a la intemperie, con una desconocida como única protección, mientras él, encerrado en su mundo de lujos, ignoraba que tenía una familia por salvar. La culpa le carcomió el pecho como un hierro ardiente. No podía borrar el pasado, pero sí tenía el poder de decidir el futuro. Sus ojos volvieron a posarse en Rosa, en su fragilidad desafiante, en la forma en que sus labios amoratados temblaban, pero sus brazos no soltaban al niño. Esa joven, por razones que aún desconocía, había elegido proteger a Alejandro. Y si ella había sido capaz de arriesgarlo todo, ¿cómo podía él, con todos los recursos del mundo, mirar hacia otro lado? El silencio entre ellos se hizo insoportable. Francisco no era un hombre impulsivo. Durante años, cada decisión había sido tomada tras un análisis meticuloso, sopesando riesgos y beneficios. Pero esta no era una transacción, ni una estrategia corporativa. Era su sangre, su descendencia, lo único que quedaba de Javier. Finalmente, el frío y la razón cedieron ante el instinto. Sin decir una palabra, se quitó su abrigo de lana gruesa y lo colocó sobre los hombros de Rosa, envolviéndola a ella y al bebé en su calor. Fue un gesto pequeño, pero significativo. Por primera vez en mucho tiempo, Francisco no actuaba movido por la lógica, sino por algo más profundo. No sabía aún en qué se estaba metiendo, pero una cosa era segura: no podía dejarlos allí. No cuando había demasiadas preguntas sin respuesta. Rosa parpadeó, sorprendida por el gesto. No dijo nada, pero su mirada cambió. Durante toda su vida había aprendido a no esperar nada de nadie. La gente la veía, pasaba de largo, y en el mejor de los casos le lanzaban una moneda sin siquiera mirarla a los ojos. Pero aquel hombre, cuya expresión seguía siendo dura e impenetrable, acababa de hacer algo que nadie más había hecho antes: ofrecerle calor. No solo con un abrigo, sino con la posibilidad de que, tal vez por primera vez en mucho tiempo, alguien se preocupara por su existencia. Sus brazos rodearon instintivamente al bebé, asegurándose de que el abrigo también lo cubriera. No sabía quién era ese hombre realmente, ni qué intenciones tenía, pero en ese momento entendió que todo estaba a punto de cambiar. Francisco se enderezó, tratando de recuperar su habitual compostura. Su mente seguía trabajando a toda velocidad, pero ahora había una certeza innegable: no podía dejarlos en el cementerio. Sin embargo, llevarlos consigo era aceptar que algo más grande estaba ocurriendo, algo que requería respuestas urgentes. No confiaba en Rosa, al menos no todavía, pero el niño era su sangre, su nieto, y había jurado protegerlo. Sin más titubeos, hizo un leve gesto con la cabeza, señalando la salida del camposanto. Rosa comprendió el mensaje sin necesidad de palabras. Se puso de pie con dificultad, aún aferrada a Alejandro, y comenzó a seguirlo. Con cada paso el mundo que conocían quedaba atrás, y uno nuevo, lleno de incógnitas, comenzaba a abrirse ante ellos. El camino hacia el coche de Francisco fue silencioso,
salvo por el crujir de la escarcha bajo sus pies. Rosa caminaba unos pasos detrás de él con la desconfianza arraigada en su andar. Había aprendido, a fuerza de golpes y hambre, que la generosidad solía tener un precio, pero ahora no tenía opción. Alejandro necesitaba algo que ella no podía darle: estabilidad, seguridad, un futuro. Apretó los labios, sintiendo el peso de la incertidumbre sobre sus hombros. No sabía a dónde la llevaba ese hombre, pero sí sabía que no podía quedarse en ese cementerio para siempre, no con el frío devorándole los huesos y el peligro acechando en las sombras. Francisco abrió la puerta trasera de su automóvil y esperó. No insistió, no le ofreció palabras de consuelo ni explicaciones. Simplemente la dejó decidir. Rosa, con el bebé aún en brazos, se detuvo un segundo antes de subir. Sus instintos le gritaban que huyera, que la vida no le había dado motivos para confiar en desconocidos. Pero cuando miró a Alejandro, cuando vio la calma con la que dormía a pesar del frío y el hambre, entendió que no podía seguir actuando solo con miedo. Con un suspiro, se metió en el auto. Francisco cerró la puerta con firmeza y rodeó el vehículo para tomar el volante, mientras el motor rugía y se alejaban del cementerio. Ambos sabían que, sin importar lo que ocurriera después, sus vidas nunca volverían a ser las mismas. El trayecto hacia la mansión de Francisco estuvo envuelto en un silencio tenso. Desde el asiento trasero, Rosa observaba la ciudad a través de la ventana empañada, sintiéndose como una extraña en un mundo que jamás había sido suyo. Las luces de las calles parpadeaban, ajenas a su historia, mientras los autos de lujo pasaban a su lado sin imaginar que, dentro de aquel vehículo, una joven mendiga y un bebé estaban cruzando una frontera invisible. Su corazón latía con fuerza, cada latido recordándole que estaba entrando en un territorio desconocido. Se abrazó a Alejandro con más fuerza, como si temiera que, en cualquier momento, todo desapareciera y despertara de lo que aún no estaba segura si era un sueño o una trampa. Francisco, por su parte, mantenía su mirada fija en la carretera, pero su mente no dejaba de divagar. Cada semáforo en rojo era una pausa para enfrentar la magnitud de lo que estaba haciendo. Había pasado años construyendo un imperio basado en el control absoluto, en la certeza de que cada decisión tenía un propósito calculado. Pero ahora llevaba en su auto a una desconocida y a un bebé que representaba un legado que jamás imaginó tener. Apretó el volante con fuerza. No se trataba solo de la sangre de los Martínez, sino del misterio que envolvía la muerte de su hijo. La carta, la advertencia, la forma en que Alejandro había sido ocultado, nada de esto era casualidad. Y si su instinto no le fallaba, lo que estaba a punto de descubrir cambiaría su vida para siempre. Cuando el auto atravesó los portones de hierro forjado y se detuvo frente a la imponente mansión Martínez, Rosa sintió que su cuerpo entero se tensaba. Jamás había visto una construcción tan majestuosa. La fachada, bañada por la tenue luz de los faroles, parecía sacada de un mundo al que ella nunca perteneció. Por un instante quiso retroceder, pero el peso de Alejandro en sus brazos la mantuvo anclada. No importaba cuán ajena se sintiera a todo esto. Estaba allí por él. Francisco bajó del auto con su típica expresión imperturbable y abrió la puerta trasera. No hubo palabras de bienvenida ni gestos amables, solo un leve movimiento de cabeza indicándole que lo siguiera. Rosa tragó saliva y salió, con la sensación de que estaba cruzando el umbral hacia algo mucho más grande de lo que podía comprender. Dentro de la mansión, el aire olía a madera antigua y a recuerdos atrapados en el tiempo. Un amplio vestíbulo se extendía ante ella, con escaleras de mármol que parecían conducir a un pasado lleno de secretos. A lo lejos, una mujer de cabello canoso y mirada severa apareció en el umbral de una puerta lateral. Sus ojos se posaron primero en Francisco, buscando respuestas, y luego en Rosa y el bebé, con una mezcla de incredulidad y preocupación. Era Dolores, el ama de llaves, quien había servido a la familia Martínez por décadas. Su lealtad era incuestionable,
pero ni siquiera ella podía disimular el desconcierto ante aquella escena. Francisco no ofreció explicaciones inmediatas, solo avanzó con paso firme. Rosa sintió que el suelo bajo sus pies temblaba, no por la mansión en sí, sino por la certeza de que, a partir de ese momento, su vida jamás volvería a ser la misma. Dolores, con su intuición afilada por los años, percibió que algo profundo se ocultaba detrás de aquella situación. No era la primera vez que veía a Francisco regresar con el peso del mundo sobre sus hombros, pero esta vez había una diferencia: el niño. Sus ojos bicolores, idénticos a los de Javier, le provocaron un escalofrío. No preguntó nada de inmediato, conocía bien a Francisco y sabía que las respuestas llegarían a su tiempo. En cambio, fijó su mirada en Rosa, quien sostenía al bebé con la firmeza de quien ha luchado demasiado por lo poco que tiene. Sus ropas harapientas y la delgadez de su rostro contaban una historia de abandono y miseria, pero también de una resistencia inquebrantable. Dolores vio algo en ella que no esperaba, una chispa de determinación, como si, a pesar de su aparente fragilidad, no estuviera dispuesta a quebrarse. Francisco caminó hacia su estudio sin decir una palabra, dejando a Rosa y Alejandro en el vestíbulo junto a Dolores. La anciana los observó por un momento más antes de girarse con un suspiro y hacer lo único que sabía hacer en momentos de incertidumbre: actuar. Sin esperar indicaciones, se acercó a Rosa y le hizo un gesto para que la siguiera. La llevó por los pasillos silenciosos de la mansión hasta una habitación cálida y sencilla, lejos del lujo opulento que dominaba el resto de la casa. Allí, sobre una mesa de madera oscura, había un plato de sopas caliente. Rosa lo miró con incredulidad, sin atreverse a tocarlo. Dolores, con la misma firmeza con la que había criado a Javier, señaló el plato y luego a la cuna vacía junto a la chimenea. No pronunció una sola palabra, pero su mensaje era claro. Aquí estarían a salvo, al menos por esa noche. Rosa, aun con la desconfianza marcada en sus facciones, se acercó a la mesa con pasos cautelosos. El aroma de la sopa le recordó lo que era el calor en el estómago, algo que no sentía desde hacía demasiado tiempo. Se sentó con Alejandro aún en brazos, observando el líquido humeante como si fuera un espejismo. Pero el hambre pudo más que el recelo. Tomó la cuchara con manos temblorosas y probó un bocado. El calor recorrió su cuerpo como una ola reconfortante, y por primera vez en mucho tiempo sintió que bajaba la guardia, aunque solo fuera un poco. Dolores la observaba en silencio desde la puerta, con los brazos cruzados. No le hizo preguntas, no la presionó. Sabía que las respuestas vendrían por sí solas cuando fuera el momento adecuado. Mientras tanto, Francisco estaba en su estudio, con la carta en sus manos y el peso de la incertidumbre en el pecho. Había leído cada palabra una y otra vez, buscando un error, una mentira, algo que le permitiera aferrarse a la versión de la historia que conocía, pero no lo había. La caligrafía de Elena era inconfundible y la fotografía adjunta no dejaba lugar a dudas. Ese niño era su nieto, el hijo de Javier. Y si Elena tenía razón, sí, realmente había sido perseguida por personas dispuestas a asesinar para ocultar la verdad. Entonces Alejandro estaba en peligro. Cerró los ojos por un instante y sintió el vacío que la pérdida de su hijo había dejado en él. Pero esta vez la pena no venía sola. Traía consigo una nueva sensación, una que no esperaba sentir a su edad: el miedo. El miedo era un sentimiento que Francisco había aprendido a controlar, a ignorar incluso, en su ascenso al poder. No había espacio para la incertidumbre en el mundo de los negocios, donde solo sobrevivían los más fuertes. Pero aquella noche, en la soledad de su estudio, enfrentó una verdad innegable. No estaba preparado para esto. La revelación de la carta lo había sacudido de una forma que ni él mismo comprendía del todo. No solo porque Alejandro era su nieto, sino porque aquello significaba que la muerte de Javier no había sido un accidente. Se llevó una mano al rostro, exhalando con pesadez.
No podía permitir que el pasado se repitiera. Si alguien había perseguido a Elena hasta matarla, ¿cuánto tiempo pasaría hasta que vinieran por el niño? En la habitación donde Dolores había dejado a Rosa, el ambiente era distinto. Alejandro dormía, envuelto en mantas limpias, y Rosa, agotada, lo observaba con una mezcla de alivio y desconfianza. La mansión era un refugio en comparación con las calles heladas donde había vivido, pero también una jaula de incertidumbre. Sabía que Francisco no la había llevado allí por bondad, sino porque necesitaba respuestas. Lo que no sabía era qué haría él cuando las obtuviera. ¿La echaría sin más? ¿Le arrebataría a Alejandro porque su sangre era más valiosa que la promesa que le hizo a Elena? Apretó los labios, sintiendo un nudo en el pecho. No podía permitirse bajar la guardia. Había sobrevivido sola toda su vida, y si era necesario, lo haría una vez más. La noche avanzó con un silencio espeso, solo interrumpido por el ocasional crujir de la madera antigua de la mansión. Rosa no pegó ojo. Se mantuvo sentada al borde de la cama, con Alejandro dormido a su lado, mientras su mente se debatía entre la incertidumbre y el miedo. La idea de estar bajo el mismo techo que Francisco Martínez, el hombre más poderoso que había conocido, le resultaba abrumadora. Él tenía dinero, influencia, una vida tan lejana a la suya que parecía un universo distinto. Si decidía que ella no era necesaria, podría deshacerse de ella con un chasquido de dedos. Y sin embargo, algo en su instinto le decía que la situación era más compleja. No era la primera vez que veía dolor en los ojos de alguien, pero el de Francisco era diferente. No era el dolor de la pérdida, sino el de alguien que por primera vez no sabía qué hacer. A la mañana siguiente, Rosa despertó con la primera luz del amanecer filtrándose por la ventana, o al menos creyó que despertaba, porque en realidad nunca había dormido del todo. Alejandro aún dormía, con su pequeño pecho subiendo y bajando de manera tranquila. Era la primera vez en mucho tiempo que lo veía así de sereno. La puerta se abrió de golpe, y Rosa se sobresaltó. Era Dolores, con una mirada firme pero sin hostilidad. Llevaba en las manos un vestido limpio y una bandeja con pan, leche y fruta. Sin decir palabra, dejó ambas cosas sobre una mesa y se cruzó de brazos. No había exigencias en su postura, pero tampoco amabilidad gratuita. Era un acto de ayuda, sin adornos, sin explicaciones. Rosa la miró con cautela antes de asentir levemente. No necesitaba palabras para entender lo que estaba pasando. Al menos por ahora, tenía un respiro. Mientras Rosa comía en silencio, cada bocado parecía devolverle un poco de la fuerza que había perdido en las calles. No recordaba la última vez que había probado algo tan simple y al mismo tiempo tan reconfortante. No obstante, su mente no descansaba. Sabía que Francisco no tardaría en buscar respuestas, y no estaba segura de qué debía decir. No le temía tanto a su enojo, sino a lo que podría significar para Alejandro. A lo largo de su vida, había aprendido que la gente con poder solo protegía lo que consideraba suyo. ¿Qué pasaría si Francisco decidía que el niño no necesitaba a una desconocida en su vida? Sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz firme de Dolores, quien, con un gesto, le indicó que la siguiera. Rosa tomó a Alejandro con cuidado y la siguió por los pasillos de la mansión, donde cada cuadro y cada mueble parecían susurrarle historias de un mundo que no le pertenecía. Cuando llegaron a la gran sala de estar, Francisco ya estaba allí, de pie junto a una chimenea apagada. Sus ojos oscuros se posaron en Rosa con intensidad, pero sin la dureza de la noche anterior. Había pasado horas repasando los hechos, tratando de encontrar un punto en el que todo aquello fuera una farsa, pero la realidad era ineludible. El niño que ella cargaba en brazos era su nieto. Y si la carta decía la verdad, él había sido el último deseo de Elena, la única persona que estuvo al lado de Javier hasta el final. Francisco no era un hombre sentimental, pero había una deuda en todo aquello, una responsabilidad que no podía ignorar.
Sin apartar la mirada, señaló una de las sillas. Rosa entendió la orden sin necesidad de palabras y se sentó con Alejandro aferrado a su pecho. La conversación que estaban por tener marcaría el rumbo de sus vidas. El silencio entre ellos era espeso, cargado de preguntas sin formular. Francisco la observaba con una mezcla de escepticismo y obligación moral, mientras Rosa mantenía la mirada baja, como si cualquier movimiento en falso pudiera sellar su destino. Durante años, él había aprendido a distinguir las mentiras en los ojos de las personas, negociaciones, traiciones, falsas promesas. Su vida había sido un constante juego de ajedrez donde cada pieza tenía su valor, pero esta situación escapaba de cualquier lógica empresarial. Frente a él, tenía a una joven que no poseía nada salvo el niño en sus brazos, y sin embargo, en sus ojos no había súplica ni intento de manipulación, solo una cautela nata, la de alguien acostumbrado a vivir con la espalda contra la pared. Francisco tomó la carta de su bolsillo y la extendió sobre la mesa con movimientos medidos. No había necesidad de preguntas directas. La prueba estaba ahí. Los nombres, la fotografía, la caligrafía de Elena, todo encajaba demasiado bien como para ser una simple coincidencia. Pero la verdadera incógnita era Rosa. ¿Cómo había terminado con Alejandro? ¿Por qué Elena confió en ella y no en alguien más? Francisco no estaba acostumbrado a dejarse llevar por la emoción, pero la muerte de su hijo, la traición en su propia empresa y la presencia de aquel bebé lo forzaban a enfrentar una verdad incómoda. Quizás su poder no servía de nada en este momento. Su mirada se suavizó apenas un instante, suficiente para que Rosa percibiera que no estaba ante un enemigo inmediato, aunque eso no significaba que estuviera a salvo. Rosa inspiró profundamente antes de hablar. Sabía que cada palabra debía ser medida con precisión. Con un tono pausado, comenzó a relatar los últimos meses de su vida. Contó cómo había encontrado a Elena en un callejón, pálida y febril, con Alejandro en brazos. Cómo la mujer, con su última fuerza, le había pedido que protegiera al niño, asegurándole que no podía confiar en nadie más. No tenía sentido mentir ni adornar los hechos. Francisco necesitaba la verdad, y ella no tenía nada que perder. A medida que hablaba, el rostro del magnate se mantenía imperturbable, pero sus puños cerrados sobre la mesa delataban la tormenta en su interior. La idea de que su nuera había muerto sola y asustada, mientras él ignoraba la existencia de su nieto, lo golpeó como un puñal. La voz de Rosa no tembló ni una sola vez, pero su cuerpo sí. No por miedo a Francisco, sino por el peso de los recuerdos. Revivió las noches frías en las que había mendigado un poco de comida para el bebé, el terror de ser descubierta por aquellos que buscaban a Elena. Había hecho todo lo posible por mantenerse invisible, por mantener a Alejandro lejos del peligro, pero sabía que su suerte no duraría para siempre. Cuando terminó su relato, el silencio volvió a instalarse entre ellos. Francisco desvió la mirada hacia el niño dormido en su regazo. La heterocromía en sus ojos era una marca irrefutable de su linaje, un recordatorio de lo que había perdido. Y por primera vez en mucho tiempo sintió que el control se le escapaba de las manos. Francisco se levantó con un movimiento brusco, como si necesitara apartarse de aquella verdad que lo asfixiaba. Caminó hacia la ventana, observando los jardines impecables de la mansión, tan distintos del mundo del que Rosa venía. Durante décadas había construido su imperio con lógica implacable, con reglas claras y estrategias calculadas. Pero ahora, todo lo que le quedaba era un niño que nunca conoció y una verdad que no podía ignorar. La culpa lo golpeaba con una fuerza desconocida. ¿En qué momento se había convertido? ¿En un hombre tan distante que ni siquiera su propio hijo confió en él para proteger a su familia? Se negó a responder esa pregunta. No tenía sentido lamentar el pasado cuando el presente exigía una decisión inmediata. Volvió a mirar a Rosa, todavía sentada con el niño en brazos, expectante, pero sin esperanza. La había visto antes, en otra vida, en otros rostros, niños sin hogar, jóvenes invisibles para la sociedad, sobrevivientes de un mundo cruel,
y sin embargo, ella había protegido Isipor Alejandro cuando nadie más lo hizo. Eso le bastaba para tomar una resolución, no porque confiara en ella, sino porque no podía permitirse perder a otro miembro de su familia. Inspiró hondo, con la expresión endurecida por la determinación. Si Elena y Javier murieron por una conspiración dentro de su propia empresa, entonces él mismo se encargaría de descubrir la verdad. Y si alguien pretendía llevarse a su nieto, tendrían que enfrentarse a él primero. Rosa sintió un cambio en el aire, una decisión silenciosa que se reflejaba en la postura de Francisco. No necesitaba escuchar palabras para saber que algo dentro de él había cambiado. Quizás no era aceptación ni confianza, pero sí un reconocimiento de la realidad. Aún así, la duda la carcomía. ¿Qué significaba eso para ella? ¿La dejaría quedarse? ¿Permitiría que siguiera cuidando de Alejandro? No podía permitirse ser ingenua. Sabía que los hombres poderosos siempre tenían un plan, y Francisco no era la excepción. Lo observó con cautela, esperando que hablara primero, que dejara entrever sus intenciones. Francisco, en cambio, no tenía prisa. Necesitaba tiempo para procesar lo que había escuchado. La imagen de Elena muriendo en un callejón, confiando en una extraña para proteger a su hijo, era demasiado perturbadora. Su nuera debía haber estado desesperada para arriesgarse de esa manera. Y, sin embargo, Rosa había cumplido su promesa. La había hecho sin lazos de sangre, sin una obligación más allá de su propia conciencia. Eso era algo que él mismo no podía decir con certeza sobre su propia vida. Se giró finalmente hacia ella, con una mirada que ya no era de desconfianza absoluta, sino de escrutinio. No le debía nada a esa joven, pero si ella era la clave para descubrir lo que le ocurrió a su hijo, entonces tenía un propósito en esa casa. Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando Francisco finalmente habló. Su voz era firme, sin rastro de emoción, como si estuviera dictando una sentencia inapelable. No, la echó, pero tampoco le ofreció refugio de inmediato. Lo que dejó claro fue que Alejandro era un Martínez, y eso significaba que nada ni nadie volvería a ponerlo en peligro. El niño no sería entregado a extraños ni quedaría desprotegido, pero Rosa, ella era una incógnita. Su presencia en la mansión no tenía una justificación sólida más allá del apego que había desarrollado por el bebé. Y Francisco no era un hombre que actuara por sentimentalismos. A pesar de ello, Rosa no protestó, no suplicó, ni intentó convencerlo de que merecía estar allí. Sabía que discutir con un hombre como Francisco Martínez era inútil. La decisión ya estaba tomada, aunque no había sido dicha en voz alta. En su interior, ella entendía algo que Francisco aún no admitía. Él no la dejaría ir, al menos no todavía. No porque confiara en ella, sino porque necesitaba respuestas, y ella era la única que podía dárselas. Sin embargo, lo que Rosa no imaginaba era que, al quedarse en aquella casa, estaba entrando en un mundo mucho más peligroso que las calles donde había sobrevivido toda su vida. Los días siguientes fueron una prueba silenciosa. Francisco no la trataba con hostilidad, pero tampoco con calidez. Su presencia en la mansión era tolerada, no aceptada. Rosa lo sabía y actuaba en consecuencia, manteniéndose en las sombras, evitando entrometerse en los asuntos del magnate. La casa, majestuosa y fría, le recordaba a un mausoleo. Todo en ella parecía suspendido en el tiempo, como si la ausencia de Javier hubiera convertido el lugar en una reliquia de un pasado que nadie se atrevía a tocar. La única excepción era Alejandro, cuya risa comenzaba a llenar los pasillos, un recordatorio constante de que la vida aún persistía entre aquellas paredes. Dolores, la ama de llaves, observaba a Rosa con una mezcla de recelo y compasión. Había servido a los Martínez por más de 3 décadas y conocía mejor que nadie la frialdad con la que Francisco enfrentaba el mundo. Aún así, había algo en la muchacha que la inquietaba. No era como los oportunistas que habían intentado acercarse a la familia en el pasado. No buscaba favores ni mostraba ambición. Si Rosa permanecía allí,
no era por comodidad ni interés, sino por algo que ni ella misma terminaba de entender. Fue Dolores, quien, en un gesto inesperado, dejó una bandeja con comida en la puerta de la habitación de Rosa la primera noche. No dijo nada, solo la dejó allí, como una señal muda de que no todos en esa casa la veían como una intrusa. Rosa no esperaba amabilidad dentro de aquella mansión, por lo que encontrar la bandeja con comida fuera de su puerta le provocó una sensación extraña, casi incómoda. Durante años había aprendido a desconfiar de cualquier gesto bondadoso. En la calle, todo tenía un precio. Pero allí, en ese mundo de mármol y candelabros, la amabilidad parecía venir sin condiciones. No sabía si era una simple cortesía de Dolores o una prueba más de Francisco, pero su hambre superó cualquier duda. Comió en silencio. Sentada en la cama, con Alejandro dormido a su lado, su pequeña respiración acompasada, como un recordatorio de por qué seguía allí. Mientras tanto, Francisco se refugiaba en su despacho, rodeado de documentos y memorias que ahora le parecían piezas de un rompecabezas sin solución. Pasó horas revisando informes de la empresa, buscando algún rastro de irregularidad, algo que explicara por qué su hijo y su nuera habían sido asesinados. La farmacéutica Martínez era un gigante intocable, pero Javier siempre había sido el único dispuesto a desafiar su autoridad, a cuestionar decisiones que otros simplemente acataban. Ahora, Francisco se preguntaba si su hijo había visto algo que él mismo ignoró, si su propia ceguera lo convirtió en cómplice involuntario de un crimen que recién ahora comenzaba a entender. Las noches en la mansión eran inquietantes, aunque el lugar era seguro, con guardias apostados en las entradas y tecnología de vigilancia cubriendo cada rincón. Rosa no lograba conciliar el sueño. No se trataba de miedo, sino de la abrumadora sensación de estar atrapada en un espacio que no le pertenecía. Su vida había sido un constante movimiento, la supervivencia una rutina diaria sin tiempo para pensar en el futuro. Pero ahora, encerrada en una habitación con sábanas de lino y un techo demasiado alto, se sentía más expuesta que nunca. Alejandro, en cambio, dormía profundamente, ajeno al peso del destino que cargaba sobre sus pequeños hombros. Fue en una de esas noches de mitos et wonders, insomnio, cuando Rosa decidió explorar la mansión en silencio. Caminó por los pasillos oscuros, tocando las paredes frías, como si intentara descifrar los secretos que guardaban. Sus pasos la llevaron hasta una gran biblioteca, un espacio donde el tiempo parecía haberse detenido. Allí, entre estantes repletos de libros antiguos, encontró una fotografía enmarcada sobre un escritorio. En ella, Francisco aparecía con un joven que reconoció de inmediato, Javier. Pero lo que más le llamó la atención fue la mujer a su lado. No necesitaba preguntar quién era. Los ojos de Alejandro eran la prueba de que Elena existió, de que su historia no era un invento. Y aunque la foto mostraba un instante de felicidad, Rosa supo que en algún lugar de esa casa la verdadera historia estaba esperando ser contada. A la mañana siguiente, Francisco encontró a Rosa en la biblioteca, sentada en el suelo, con Alejandro en brazos, observando en silencio la fotografía de su hijo y Elena. No hizo ningún comentario, pero en su mirada se mezclaban la nostalgia y la cautela. No sabía qué pensar de esa joven. No confiaba en ella, pero tampoco podía ignorar lo que había hecho por su nieto. Su instinto le decía que había algo más detrás de su historia, algo que aún no había descubierto. Sin embargo, el cansancio de los últimos días lo había desgastado. En lugar de interrogarla, simplemente tomó la foto y la guardó en un cajón, como si así pudiera evitar que el pasado siguiera persiguiéndolo. Rosa no dijo nada. Sabía que cualquier palabra sería inútil. Francisco estaba lidiando con su propio infierno y, aunque no lo demostrara, la verdad lo atormentaba. Ella entendía esa sensación mejor que nadie. Toda su vida había sido una lucha entre la resignación y la esperanza, y ahora, de alguna manera, ambos compartían esa misma batalla. Sin embargo,
Mientras ella estaba acostumbrada a la incertidumbre, Francisco no. Para él, el control era la base de su existencia, y todo lo que estaba ocurriendo se le escapaba de las manos. Por eso, cuando finalmente habló, su voz sonó más a un mandato que a una pregunta. Si te quedas aquí, hay reglas que debes seguir. Fue entonces cuando Rosa comprendió que su vida en esa casa apenas estaba comenzando. Las reglas de Francisco eran simples pero inquebrantables. Rosa no debía entrometerse en los asuntos de la familia, no podía deambular sin permiso por ciertas áreas de la mansión y, sobre todo, no debía mencionar el nombre de Elena en su presencia. La última norma le pareció la más absurda de todas. No era un capricho, sino una orden silenciosa para sepultar el pasado, para evitar que el dolor se filtrara en una vida que Francisco intentaba mantener bajo control. Pero Rosa sabía que ignorar la verdad no la hacía desaparecer. Con o sin reglas, la historia de Elena y Javier seguía viva, respirando en cada rincón de esa casa. Dolores, quien presenció la conversación desde la distancia, comprendió lo que Francisco intentaba hacer. Siempre había sido así. Cuando algo lo hería demasiado, prefería encapsularlo en un silencio impenetrable. Lo hizo cuando su esposa murió y, ahora, lo hacía con su hijo. Pero había una diferencia. Esta vez, el pasado no se desvanecía. Estaba allí, en la risa de Alejandro, en la terquedad de Rosa, en los secretos que comenzaban a emerger. Y por primera vez en décadas, Dolores se preguntó si esta vez Francisco sería capaz de ignorarlo, o si, inevitablemente, el peso de la verdad lo obligaría a enfrentarlo. Rosa aceptó las reglas sin discutir, pero en su interior sabía que tarde o temprano las rompería. No por desafío, sino porque la verdad siempre encontraba su camino, sin importar cuántas barreras se intentaran imponer. Durante los días siguientes, trató de mantenerse al margen, ocupándose de Alejandro y evitando cualquier confrontación con Francisco. Sin embargo, no podía ignorar el creciente sentimiento de inquietud que la invadía. Algo en esa casa, en sus pasillos silenciosos y miradas contenidas, le decía que la tragedia de Javier y Elena era apenas la superficie de algo mucho más profundo. Mientras tanto, Francisco se sumergía en su trabajo, utilizando la empresa como un escudo contra su propio dolor. Sin embargo, una serie de informes comenzaron a inquietarlo. Revisando documentos de proyectos pasados, encontró inconsistencias en la investigación de ciertos medicamentos aprobados años atrás. Pequeñas irregularidades que en su momento no parecían importantes, pero que ahora, con la muerte de Javier y Elena en su mente, adquirían un significado alarmante. Decidió investigar más a fondo, pero sabía que eso significaba enfrentarse a la posibilidad de que su empresa, el legado que construyó con sus propias manos, estuviera manchada por algo más oscuro de lo que jamás imaginó. Dolores, observadora por naturaleza, notó el cambio en Francisco. Su rutina era la misma, sus gestos seguían siendo medidos, pero su mirada había cambiado. Ahora, cuando creía estar solo, su expresión se tornaba tensa, como si dentro de su cabeza se librara una batalla silenciosa. La ama de llaves había trabajado en esa mansión toda su vida y conocía a Francisco mejor que nadie. No era un hombre fácil de conmover, pero tampoco era ajeno al dolor. Y aunque nunca lo admitiría, la presencia de Rosa y Alejandro estaba removiendo algo en él que había intentado enterrar desde la muerte de Javier. Una noche, mientras limpiaba la biblioteca, Dolores encontró un viejo diario escondido detrás de una hilera de libros. Era pequeño, de cuero desgastado, y cuando lo abrió, reconoció de inmediato la caligrafía fina y precisa de Elena. Su corazón se aceleró. Sabía que ese diario podía contener respuestas. Con el tiempo había aprendido que algunas verdades dolían más que las mentiras, pero esta vez no podía ignorarlo. Con cuidado lo guardó entre sus ropas y salió de la habitación con una certeza. El pasado estaba llamando, y alguien debía tener el valor de escuchar. Esa misma noche, Dolores se
Encerró en su pequeña habitación en la mansión y comenzó a leer el diario con manos temblorosas. Desde la primera página, supo que lo que tenía entre sus manos era más que un simple cuaderno de recuerdos. Era un testimonio, una advertencia, quizás incluso la última voluntad de una mujer que sabía que su vida corría peligro. En cada línea, Elena detallaba sus sospechas sobre los ensayos clínicos irregulares dentro de la farmacéutica Martínez. Describía cómo ella y Javier habían descubierto que algunos medicamentos fueron aprobados sin pruebas suficientes, causando efectos secundarios devastadores en pacientes desprevenidos. Lo que más estremeció a Dolores fue la última entrada, escrita con una urgencia palpable. Si algo me sucede, busquen en el medallón, allí está la verdad. Dolores sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No necesitaba más pruebas para entender que la muerte de Elena no fue un accidente y que Javier, en su intento de seguir investigando, también había sido silenciado. Pero, ¿qué medallón mencionaba Elena? Intentó recordar si alguna vez la había visto usar una joya especial, pero su mente estaba nublada por la sorpresa. Sabía que no podía enfrentar esto sola. Guardó el diario en un cajón bajo llave y decidió que, al amanecer, encontraría el momento adecuado para hablar con Francisco. Él debía saberlo, pero lo que Dolores no imaginaba era que la verdad ya estaba en movimiento y que alguien más en la casa también estaba buscando ese medallón. El amanecer trajo consigo una sensación de inquietud en la mansión. Dolores bajó temprano, con el diario oculto en su delantal, buscando el momento adecuado para hablar con Francisco. Sin embargo, algo la hizo detenerse. En la sala principal, Rosa sostenía entre sus manos un pequeño relicario dorado. Lo había encontrado entre las pertenencias que Dolores le había dado para Alejandro, una caja con cosas de Elena que alguien había guardado sin darle importancia. Rosa, sin saberlo, tenía en sus manos la clave que todos buscaban. Dolores se acercó con cautela, su voz apenas un susurro. ¿Dónde encontraste eso? Rosa, sorprendida por la repentina intensidad en la mirada de la mujer, respondió que lo había hallado en una caja de objetos viejos. Dolores sintió un nudo en la garganta. No había dudas, ese era el medallón del que Elena hablaba en su diario. Pero antes de que pudiera explicarle todo a Rosa, un sonido en la puerta principal la hizo girarse. Francisco estaba allí, con la mirada fija en el relicario. Por primera vez en años, sus manos temblaban. Sin saberlo, el destino los había puesto frente a la pieza que lo cambiaría todo. Francisco avanzó lentamente con la mirada fija en el medallón. No era un objeto cualquiera, lo recordaba bien. Elena lo llevaba siempre consigo, un regalo de su madre, Carmen Montero. Pero en ese momento, algo más capturó su atención. La parte trasera del relicario tenía una ranura apenas visible. Con manos firmes pero cautelosas, lo tomó de las manos de Rosa y lo examinó. Un mecanismo oculto lo protegía, como si contuviera algo más que simples recuerdos. Dolores observó en silencio, aún aferrando el diario contra su pecho. Sabía que Francisco estaba al borde de una revelación que podría derrumbar todo en lo que había creído hasta ahora. Con un clic apenas audible, Francisco logró abrir el medallón. Dentro, oculto entre las finas paredes de oro, había un diminuto microchip. Su respiración se detuvo por un segundo. No era un simple adorno, sino un dispositivo de almacenamiento, cuidadosamente escondido por Elena antes de su muerte. De inmediato, comprendió su propósito. Ahí dentro debía estar la prueba definitiva de la conspiración que había arrebatado la vida de su hijo. Su mente se llenó de preguntas. ¿Cuántos secretos contenía ese pequeño objeto? ¿Cuánto tiempo había pasado sin darse cuenta de que el peligro acechaba tan cerca? Pero una certeza se abrió paso entre el torbellino de pensamientos. ¿Quién había matado a Elena? Y Javier tarde o temprano vendría por ese medallón. El peso de la verdad cayó sobre Francisco como un golpe brutal. No era solo la culpa de haber ignorado los temores de su hijo, sino la realidad de que su propia empresa albergaba un monstruo que él nunca había querido ver. Miró a Dolores, quien con una mirada solemne
extendió el diario de Elena. Francisco lo tomó con manos temblorosas y lo abrió. A medida que leía, sus facciones se endurecían. Cada palabra escrita con desesperación por Elena era una acusación directa a la corrupción que se había infiltrado en su legado, y en el centro de todo estaba un nombre que lo hizo contener la respiración: Alberto Vázquez, su amigo de toda la vida, su mano derecha, el padrino de su hijo. La traición le quemó el pecho. Durante años había confiado en Alberto sin cuestionarlo, dejándole manejar aspectos cruciales de la farmacéutica. Ahora entendía que esa confianza había sido su mayor error. Francisco cerró el diario con fuerza, como si quisiera contener la ira que hervía dentro de él. No podía permitirse explotar todavía. Primero, debía descubrir hasta dónde llegaba la corrupción y cuántas vidas había destruido en el camino. Pero una cosa era clara: no permitiría que Alejandro creciera en la sombra de una mentira. La verdad debía salir a la luz, sin importar el precio. El silencio en la habitación era denso, cargado de una tensión que Rosa apenas comprendía. Observaba a Francisco con cautela, viendo cómo su semblante pasaba del asombro a una ira contenida. No era el mismo hombre que la había mirado con desprecio aquel día en el cementerio. Algo dentro de él había cambiado. Quizás porque ahora tenía en sus manos la prueba de que su hijo no había muerto por un accidente, sino por una conspiración despiadada. Rosa no sabía mucho de la vida que Francisco había llevado, pero entendía lo que significaba descubrir que alguien en quien confiabas había destruido tu mundo. Lo había vivido en las calles, con traiciones disfrazadas de promesas vacías. Dolores, con su intuición aguda, percibió que Francisco estaba al borde de un abismo emocional. No podía permitir que la rabia lo cegara. Se acercó con firmeza, posando una mano sobre su hombro. «No es momento de actuar con ira», parecía decirle sin palabras. Él la miró y, por primera vez en mucho tiempo, permitió que la tensión en su mandíbula se relajara. Sabía que no podía precipitarse. Si Alberto había sido capaz de ordenar el asesinato de Javier y Elena, también sería capaz de silenciar a cualquiera que intentara exponerlo. Y ahora que sabían la verdad, ellos mismos se habían convertido en el próximo objetivo. La sensación de peligro se instaló en la mansión como un huésped no invitado. Francisco, aún sosteniendo el diario y el medallón, sabía que el tiempo jugaba en su contra. No podían quedarse de brazos cruzados. Si Alberto había asesinado a Javier y Elena para encubrir sus crímenes, haría cualquier cosa para evitar que esas pruebas vieran la luz. Francisco tenía dinero, poder e influencia, pero en ese momento la única arma real que poseía era la verdad, y debía usarla con inteligencia. Fue entonces cuando una idea empezó a tomar forma en su mente. Necesitaban a alguien con la capacidad de desenmascarar la conspiración de forma segura, alguien que tuviera tanto peso como él en la industria farmacéutica. Su mirada se dirigió a Dolores, quien entendió sin que él dijera una palabra. Carmen Montero, la madre de Elena, no solo era una científica de Basement Prairie renombre, sino también una mujer de principios inquebrantables. Si alguien podía ayudarlos a exponer la verdad, era ella, pero contactarla no sería fácil. Durante años, Carmen había desaparecido del ojo público, sumida en el dolor por la pérdida de su hija. Ahora, Francisco debía encontrarla y convencerla de que su lucha aún no había terminado. La búsqueda de Carmen Montero no era solo una cuestión de estrategia, sino de justicia. Francisco sabía que ella había intentado advertir a Elena sobre los riesgos de enfrentarse a la corrupción dentro de la farmacéutica, pero el amor de Elena por Javier la hizo ignorar el peligro, creyendo que juntos podrían cambiar el sistema desde adentro. Ahora, su madre era la única persona con el conocimiento y la credibilidad suficientes para exponer a Alberto sin que la verdad pudiera ser enterrada. Sin perder más tiempo, Francisco pidió a uno de sus contactos que rastreara el paradero de Carmen. No tardaron en descubrir que vivía en una cabaña aislada, lejos del ruido del mundo que le había arrebatado a su hija.
La noticia no sorprendió a Francisco. Sabía que, después de todo lo que había pasado, Carmen había elegido el exilio voluntario en lugar de enfrentarse a un sistema que parecía indestructible. Pero él no podía permitirse el mismo lujo. Debía encontrarla y convencerla de que aún quedaba algo por lo que luchar. Su nieto. El viaje hasta la cabaña de Carmen fue más que un simple traslado físico. Fue un trayecto hacia el pasado, un enfrentamiento con los errores y decisiones que habían llevado a ese momento. Francisco no recordaba la última vez que había hablado con ella, quizás en el funeral de Elena, cuando su mirada lo atravesó con un rencor silencioso, culpándolo, aunque sin palabras, por no haber protegido a su hija. Y ahora, después de años de distancia, él llegaba a su puerta con una verdad que no aliviaría su dolor, pero que al menos le daría una causa para seguir adelante. Cuando la puerta de la cabaña se abrió, Francisco encontró a una mujer que el tiempo no había quebrado del todo. Su cabello, ahora con más canas que antes, enmarcaba un rostro donde la tristeza y la determinación coexistían. Carmen no pronunció una sola palabra al verlo, pero sus ojos, tan similares a los de Elena, destilaban cautela. Francisco extendió el medallón y el diario con una solemnidad que no necesitaba explicaciones. Ella los tomó, observándolos como si en ellos pudiera hallar la voz perdida de su hija. Luego levantó la vista y por primera vez en años habló. «¿Dónde está mi nieto?» Francisco no respondió de inmediato. Sabía que las palabras no bastarían para transmitir todo lo que había sucedido. En su lugar sacó una fotografía de Alejandro, capturada la primera noche en que el niño durmió en la mansión. En la imagen, el bebé miraba la cámara con esos ojos bicolores que contaban una historia sin necesidad de voz. Carmen tomó la foto con manos temblorosas y por un momento su fachada de dureza se resquebrajó. Sus dedos recorrieron el rostro del niño como si pudiera sentirlo a través del papel. Alejandro no solo era su nieto, era el último vínculo tangible con Elena, la prueba de que su lucha no había sido en vano. Pero junto con la emoción vino la tormenta de preguntas. Carmen exigió saber por qué Francisco la buscaba ahora, después de tanto tiempo de silencio. Su mirada era un juicio sin piedad, y Francisco lo entendió. Le debía una explicación. Sin omitir nada, le habló sobre Rosa, sobre cómo había encontrado al bebé en el cementerio, sobre la carta y la verdad que había descubierto en las últimas semanas. Le confesó que había sido ciego ante la corrupción de su propia empresa, que confiaba en un hombre que había destruido su familia desde dentro. Carmen escuchó sin interrumpirlo, su expresión oscureciéndose con cada detalle. Cuando Francisco terminó, ella cerró los ojos un instante, tomando aire antes de pronunciar la única pregunta que importaba. ¿Qué debemos hacer para derribar a ese monstruo? Francisco no esperaba menos de Carmen. A pesar del dolor que la consumía, su instinto de justicia seguía intacto. No era una mujer que se quedara de brazos cruzados ante la injusticia, y ahora, con pruebas en sus manos, tenía una razón para volver a la lucha. Sin embargo, la situación era delicada. No bastaba con acusar a Alberto, se necesitaba una estrategia meticulosa para que la verdad no pudiera ser silenciada. Francisco le explicó que el microchip oculto en el 20% medallón contenía datos irrefutables sobre los fraudes de la farmacéutica, pero debían presentarlos ante la persona adecuada, alguien con el poder suficiente para exponerlo sin miedo a represalias. Carmen analizó la información con la precisión de una científica. Sabía que las pruebas debían llegar a manos de la prensa o de un juez incorruptible antes de que Alberto pudiera reaccionar. Su reputación en la comunidad científica le daba acceso a personas influyentes, y Francisco aún tenía contactos dentro del gobierno y los medios. Unidos, podían lograr lo que Javier y Elena no habían conseguido en vida: desenmascarar la corrupción. Pero el tiempo no estaba de su lado. Si ellos habían descubierto la verdad, era solo cuestión de tiempo antes de que Alberto supiera
que estaban cerca de destruirlo, y un hombre como él no esperaría a que hicieran el primer movimiento. Mientras Francisco y Carmen elaboraban un plan para exponer a Alberto en la mansión, Rosa sentía un mal presentimiento. La casa, que antes se le antojaba imponente y ajena, ahora era su refugio, el único lugar donde Alejandro estaba a salvo. Pero la sensación de seguridad era frágil. Dolores, con su instinto protector intacto, se había percatado de que en los últimos días varios autos desconocidos habían pasado lentamente frente a la entrada, como si alguien estuviera vigilándolos. No era paranoia. Después de todo lo que habían descubierto, era lógico suponer que Alberto ya sospechaba algo. Rosa no quería parecer alarmista, pero decidió mantenerse en alerta. No podía permitir que le arrebataran a Alejandro. Su vida en la calle le había enseñado a sobrevivir en condiciones extremas, a leer los signos de peligro antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche, mientras mecía al bebé en sus brazos, sus pensamientos giraban en torno a la posibilidad de huir. No sería la primera vez que lo hacía. Podía tomar a Alejandro y desaparecer, alejarlo de todo antes de que el peligro llegara a su puerta. Pero algo dentro de ella se resistía. Por primera vez en su vida, sentía que pertenecía a un lugar, que tenía una familia, aunque fuera una construida con los escombros del dolor, y no iba a rendirse sin pelear. Mientras Rosa luchaba con sus pensamientos, Francisco regresaba a la mansión junto con Carmen. El viaje de vuelta estuvo marcado por un silencio tenso, no por falta de palabras, sino porque ambos sabían que lo que estaban a punto de hacer cambiaría el curso de todo. Francisco había sido un hombre acostumbrado a mover piezas en un tablero de negocios, pero esta vez la partida no se jugaba con inversiones ni acuerdos. Se trataba de vidas. Cuando el auto cruzó las puertas de la propiedad, ambos notaron las luces encendidas en varias ventanas, como si la casa entera estuviera en vela, esperando algo inevitable. Dolores los recibió con la expresión grave de quien ya sospecha malas noticias. Rosa apareció en el umbral con Alejandro en brazos. Sus ojos oscuros reflejaban la misma inquietud que Francisco sentía en el pecho. Antes de que pudiera explicar nada, Dolores habló en voz baja, con un tono cargado de advertencia. Alguien había intentado forzar la entrada trasera de la mansión. No encontraron señales claras de quién o cuántos habían sido, pero era suficiente para confirmar sus peores temores. No había más tiempo para planes meticulosos ni estrategias a largo plazo. La guerra había llegado a su puerta. Francisco sintió un frío distinto al del clima al escuchar las palabras de Mainland Udesmo. Dolores. No era el miedo a perder su fortuna ni su reputación lo que lo inquietaba, sino la certeza de que Alejandro estaba en peligro. Años atrás, cuando Javier nació, juró que lo protegería de todo mal, pero había fallado. Ahora, con su nieto, no cometería el mismo error. Su mente se activó con la urgencia de un hombre que había pasado décadas dirigiendo un imperio. Si el enemigo estaba cerca, debían adelantarse. Ordenó a Dolores que revisara todas las cerraduras y cámaras de seguridad, mientras Rosa, aún con Alejandro en brazos, se negaba a quedarse al margen. Carmen, por su parte, no era una espectadora pasiva. Sabía que debían hacer pública la información lo antes posible. Cuanto más tiempo pasara el microchip en sus manos, más riesgo corrían. Propuso contactar de inmediato a un periodista de confianza, alguien con la credibilidad suficiente para difundir la verdad sin miedo a presiones. Pero Francisco sabía que no bastaba con enviar los datos. Debían asegurarse de que la historia no pudiera ser enterrada. La única manera de ganar esta batalla era exponer a Alberto ante el mundo antes de que él pudiera silenciarlos. La madrugada avanzó con una tensión insoportable. Francisco, Carmen y Rosa permanecieron en la biblioteca de la mansión, rodeados de documentos, planos y el pequeño dispositivo que contenía la verdad que podía destruir a Alberto. Afuera,
La lluvia comenzaba a caer en una fina llovizna, como si la misma noche presagiara lo que estaba por ocurrir. Dolores, siempre atenta, preparó café y mantuvo a Alejandro en el cuarto más seguro de la casa, lejos de las ventanas. Sabían que estaban en el centro de la tormenta, que Alberto no se quedaría quieto mientras ellos avanzaban. La pregunta no era si actuaría, sino cuándo. Fue Carmen quien tomó la iniciativa. Con su experiencia en el mundo científico, contactó a un colega de confianza, un periodista especializado en fraudes médicos que había expuesto otras conspiraciones en el pasado. Francisco, por su parte, utilizó su influencia para conseguir una reunión con un fiscal incorruptible. Si lograban combinar ambas fuerzas, la presión mediática y la acción legal, podían asegurarse de que la verdad saliera a la luz antes de que Alberto pudiera reaccionar. Rosa, aunque ajena a los juegos de poder, entendía algo fundamental. La vida le había enseñado que la supervivencia no siempre dependía de la fuerza, sino de la astucia, y en ese momento lo único que importaba era adelantarse al enemigo. Las primeras luces del amanecer filtraron un resplandor pálido a través de las cortinas pesadas de la mansión. Nadie había dormido. Francisco, con el teléfono en la mano, aguardaba la confirmación de la reunión con el fiscal, mientras Carmen revisaba una y otra vez la información en el microchip. Cada documento, cada cifra y cada correo electrónico interceptado eran piezas de un rompecabezas letal que comprometía a Alberto y a otros ejecutivos de la farmacéutica. Pero el tiempo jugaba en su contra. Si ellos habían conseguido esas pruebas, era cuestión de horas antes de que su enemigo también descubriera que estaban en movimiento. Dolores entró en la biblioteca con expresión tensa. Había visto movimientos sospechosos en los monitores de seguridad. 2 autos oscuros estaban estacionados a pocos metros de la entrada, con los motores encendidos, pero sin señales de que alguien descendiera. No era una simple coincidencia. Francisco sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Alberto había tomado su decisión, no iba a esperar que ellos dieran el primer golpe. La batalla final estaba a punto de comenzar. Francisco reaccionó de inmediato. No había tiempo para dudas ni vacilaciones. Ordenó a Dolores que llevara a Alejandro y a Rosa al pasadizo secreto que conectaba la mansión con la vieja bodega en los terrenos traseros. Años atrás, esa ruta había sido creada como una vía de escape en caso de emergencia, y ahora sería su única salvación. Rosa, aunque asustada, entendió la gravedad del momento. Apretó a Alejandro contra su pecho y siguió a Dolores sin discutir. Francisco, por su parte, sabía que no podía huir. Debía enfrentar a Alberto. Los autos permanecían en la entrada, su presencia tan pesada como una amenaza silenciosa. Entonces, las puertas de uno de los vehículos se abrieron y 3 hombres descendieron, avanzando con determinación hacia la mansión. Francisco cerró los puños, listo para lo que viniera. No era un hombre de acción, nunca lo había sido, pero esta vez no se trataba de negocios ni de dinero. Se trataba de su familia, de la última oportunidad de redención que la vida le había dado, y no iba a permitir que se la arrebataran. Los pasos de los hombres resonaron en la entrada principal. La mansión, con sus grandes columnas y su arquitectura imponente, parecía ahora una fortaleza asediada. Francisco, con el corazón golpeándole el pecho, caminó hasta la gran puerta y la abrió antes de que ellos siquiera llamaran. No iba a esconderse. Sabía que la mejor manera de ganar tiempo para Rosa y Alejandro era enfrentarse cara a cara con el enemigo. Alberto no estaba entre ellos, pero la amenaza era clara. Los hombres vestían de negro, con miradas frías y calculadoras, el tipo de personas que hacían el trabajo sucio sin hacer preguntas. El líder del grupo, un hombre alto con cicatrices en el rostro, lo miró con una sonrisa torcida. No sacó un arma, pero no hacía falta. Su presencia era suficiente para dejar claro que esto no era una simple conversación. «El señor Vázquez quiere hablar con usted», dijo con voz grave. Francisco no se movió. Sabía que, si lo seguía, no habría regreso, pero tampoco podía quedarse de brazos cruzados.
Necesitaba ganar tiempo, darles a Carmen y a Rosa la oportunidad de actuar. Entonces, con la calma forzada de un hombre que había pasado décadas negociando con tiburones, asintió y dio un paso adelante. Iba a enfrentarse al demonio en su propio juego. Francisco fue escoltado hasta un auto negro de vidrios polarizados. Al sentarse en el asiento trasero, sintió el peso de los años y las decisiones erróneas acumuladas en su espalda. Frente a él, con la misma expresión fría y calculadora de siempre, estaba Alberto Vázquez. El hombre que una vez había sido su socio de confianza, ahora era la sombra de todo lo que él despreciaba. Alberto lo miró con una sonrisa leve, como si todo esto no fuera más que un simple inconveniente que debía resolverse. «¿Sabes por qué estamos aquí?», dijo con una tranquilidad escalofriante. Francisco no respondió. No tenía sentido jugar con palabras. Ambos sabían que la única razón por la que seguía con vida era porque aún tenía algo que Alberto quería. Mientras tanto, en la mansión, Rosa y Dolores avanzaban a través del pasadizo con Alejandro en brazos. La vieja bodega, oscura y polvorienta, era su única esperanza de escapar. Carmen, por otro lado, se quedó en la biblioteca, terminando de transferir la información del microchip a varios periodistas y contactos de confianza. Cada segundo contaba. Sabía que una vez que la verdad saliera a la luz, Alberto perdería su poder, pero también sabía que un hombre acorralado era el más peligroso, y si él sospechaba que ya era demasiado tarde para cubrir su rastro, no dudaría en tomar medidas desesperadas. El auto avanzó por la carretera mientras Francisco mantenía la mirada fija en Alberto, intentando descifrar sus intenciones. Había enfrentado a empresarios corruptos, políticos despiadados y competidores sin escrúpulos, pero nunca había sentido una amenaza tan personal como ahora. Alberto, con su postura relajada, sacó un cigarro y lo encendió con parsimonia. «Todo esto pudo haberse evitado», murmuró, exhalando el humo con lentitud. Francisco apretó los puños. Sabía que cualquier movimiento en falso podía sellar su destino, pero no estaba dispuesto a ceder. «Si me matas, la verdad igual saldrá a la luz», dijo, midiendo cada palabra. Alberto rió entre dientes, como si la simple idea le pareciera ingenua. «No necesito matarte, Francisco. Solo necesito que entiendas que esto no es un juego. Aún puedes elegir tu bando». Mientras tanto, en la mansión, Dolores y Rosa llegaron a la bodega sin ser vistas. Alejandro, inquieto en brazos de Rosa, comenzaba a moverse con incomodidad. Dolores, con su experiencia de años trabajando en la casa, sabía que no podían quedarse allí por mucho tiempo. Afuera, la lluvia había cesado, dejando el suelo húmedo y resbaladizo. Desde su posición podían ver la carretera principal, pero también notaron algo que las hizo contener la respiración. Un tercer auto negro estaba estacionado a poca distancia, con dos hombres en su interior. No estaban ahí por coincidencia. La cacería aún no había terminado. Dolores analizó la situación con rapidez. No podían quedarse escondidas, pero tampoco podían huir sin ser vistas. La vieja bodega tenía una salida trasera que daba a un camino oculto entre los árboles, una ruta que solo los empleados antiguos de la mansión conocían. Miró a Rosa, que sostenía a Alejandro con fuerza, y le susurró un plan. Tendrían que moverse en silencio, sin llamar la atención de los hombres en el auto. Cualquier ruido podría ser fatal. Rosa, con el corazón latiendo en su garganta, asintió. Sabía que no podía fallar. Su instinto de supervivencia, forjado en las calles, ahora estaba al servicio de algo mucho más grande que ella misma, la vida de Alejandro. Mientras tanto, en el auto, Alberto dejó de sonreír. Sabía que Francisco no se quebraría tan fácilmente, pero aún tenía una carta por jugar. «Si realmente crees que la verdad ya está fuera de mi alcance, dime, ¿qué crees que haré con aquellos que la difundieron?», dijo con voz gélida. La amenaza era clara. No se trataba solo de él y Francisco, también significaba Rosa, Alejandro, Carmen, Dolores.
todos los que se habían interpuesto en su camino. Francisco sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero su determinación no flaqueó. «No puedes silenciar a todo el mundo», respondió con la voz más firme de lo que realmente se sentía. Alberto lo observó en silencio por un momento y luego chasqueó la lengua. «Eso lo veremos», murmuró, antes de hacerle un gesto al conductor para que acelerara. Dolores y Rosa avanzaron con cautela por el sendero oculto. La oscuridad y la humedad del suelo hacían que cada paso fuera un riesgo, pero no tenían opción. Alejandro, como si entendiera la gravedad del momento, se mantenía inquieto, pero en silencio. La tensión era insoportable. Rosa sentía cada latido de su corazón como un tambor en su pecho, y Dolores, con años de experiencia escondiendo secretos dentro de esa casa, mantenía la calma con dificultad. Cada crujido de una rama, cada susurro del viento les recordaba que estaban siendo perseguidas. Entonces, cuando estaban a solo unos metros del límite del bosque, escucharon el sonido más aterrador posible, el chasquido de una rama rota bajo el peso de una bota. Alguien las había descubierto. Al mismo tiempo, en el auto, Francisco supo que su única salida era hacer algo impensable. Con un movimiento rápido, giró y golpeó al conductor en el brazo, haciendo que el auto se tambaleara en la carretera. Alberto, sorprendido, intentó reaccionar, pero Francisco ya estaba en acción. El auto se desvió bruscamente patinando sobre el asfalto mojado. Aprovechando la confusión, Francisco abrió la puerta y se lanzó fuera del vehículo, rodando por la carretera empapada. El impacto fue brutal, pero no tenía tiempo para el dolor. Debía levantarse antes de que los hombres de Alberto lo atraparan. Desde el suelo, vio el auto girar violentamente antes de detenerse a unos metros. Francisco no dudó. Reuniendo todas sus fuerzas, se incorporó y corrió hacia el bosque, donde sabía que Rosa y Dolores estaban luchando por sobrevivir. Rosa se giró con el pulso acelerado y vio la silueta de un hombre entre los árboles. No había tiempo para pensar. Con Alejandro aferrado a su pecho, se impulsó hacia adelante, mientras Dolores, con una determinación feroz, recogía una roca del suelo. Sin dudarlo, la arrojó con todas sus fuerzas contra el hombre, golpeándolo en la sien. Él tambaleó, maldiciendo, pero no cayó. «Corre», susurró Dolores a Rosa, empujándola hacia el sendero. Rosa sintió un nudo en el pecho, pero obedeció. Cada paso que daba era un esfuerzo sobrehumano. Sus piernas ardían, su respiración se entrecortaba, pero su único pensamiento era alejar a Alejandro del peligro. Mientras se alejaba, escuchó el sonido de una pelea detrás de ella. Dolores estaba enfrentándose al intruso sola. Francisco, jadeante y cubierto de barro, avanzaba por el bosque a toda velocidad. Su cuerpo dolía por la caída, pero su mente estaba fija en un solo objetivo: llegar a su familia antes de que fuera demasiado tarde. La mansión estaba en caos. Podía ver luces moviéndose entre los árboles, sombras persiguiéndose unas a otras. Sabía que el tiempo jugaba en su contra. Entonces, un ruido entre los arbustos lo hizo detenerse en seco. Se giró con el corazón en la garganta, listo para pelear si era necesario, pero, en lugar de un enemigo, encontró a Rosa con Alejandro en brazos, los ojos desbordados de miedo y desesperación. «Dolores», murmuró ella, entrecortada. Francisco no necesitó más palabras. Entendió que la mujer que había sido su mano derecha por décadas estaba en peligro, y no estaba dispuesto a perder a nadie más. Francisco tomó la mano de Rosa y la empujó suavemente hacia adelante. «Corre hasta la capilla abandonada. Escóndete ahí», le dijo con una urgencia que no admitía discusión. Rosa vaciló. Su instinto le decía que debía quedarse y luchar, pero el peso de Alejandro en sus brazos la obligó a aceptar la realidad. Con el corazón destrozado, se giró y corrió, dejando atrás a Francisco, quien ya se adentraba entre los árboles en busca de Dolores. Su mente viajaba en el tiempo, recordando la primera vez que ella lo había ayudado en la empresa, la mujer que lo había acompañado. Incluso cuando él se volvió un hombre frío y distante.
No podía permitir que su lealtad terminara en tragedia. Cuando llegó al claro donde Dolores había quedado atrás, su estómago se contrajo al ver la escena. La mujer yacía en el suelo, su respiración entrecortada, mientras un hombre corpulento se inclinaba sobre ella con una navaja en la mano. Francisco no pensó, solo actuó. Con una furia que no recordaba haber sentido en años, se lanzó sobre el agresor, golpeándolo con toda su fuerza. Él, hombre sorprendido por la ferocidad del ataque, cayó de lado, dejando caer la navaja. Francisco lo golpeó de nuevo, una y otra vez, hasta que la amenaza quedó neutralizada. Entonces, sin aliento, se volvió hacia Dolores. Ella lo miró con una sonrisa débil, su mano presionando una herida en su costado. «Sabía que vendrías», murmuró. Pero Francisco sabía que no tenían tiempo para sentimentalismos. La levantó con esfuerzo y empezó a caminar, con un solo pensamiento en mente: terminar con todo de una vez por todas. Rosa llegó a la capilla abandonada con el corazón martillándole el pecho. Las paredes de piedra cubiertas de musgo y las bancas de madera carcomida eran testigos silenciosos de su desesperación. Se acurrucó en un rincón con Alejandro en brazos, cubriéndolo con su abrigo para que el frío no lo alcanzara. El bebé, como si percibiera el peligro, no emitió ni un solo sonido. El silencio del lugar era asfixiante, solo interrumpido por su propia respiración entrecortada. Cerró los ojos por un momento, tratando de calmar su mente, pero las imágenes de Francisco y Dolores en peligro la atormentaban. No podía quedarse de brazos cruzados, pero tampoco podía arriesgar a Alejandro. Estaba atrapada en una lucha interna entre la impotencia y la necesidad de actuar. Mientras tanto, Francisco avanzaba con Dolores apoyada en su hombro, su rostro pálido por la pérdida de sangre. La mansión se alzaba a lo lejos, aún rodeada de sombras en movimiento. Sabía que Alberto todavía estaba allí, protegiendo su imperio podrido con uñas y dientes. Pero esta vez, Francisco no era el mismo hombre que había mirado hacia otro lado durante años. Algo en él había cambiado. No era solo por Javier, no solo por la traición, sino por la familia que había encontrado en Rosa, en Alejandro, en Dolores. Su mirada se endureció. Esta vez iba a acabar con todo. Con un último esfuerzo llevó a Dolores hasta un cobertizo oculto en la parte trasera de la mansión y la acomodó con cuidado. «Resiste», le susurró antes de girarse. La confrontación final estaba cerca, y él no iba a retroceder. Francisco cruzó el umbral de la mansión con pasos firmes. El eco de sus pisadas resonó en los pasillos oscuros, donde los cuadros de generaciones pasadas parecían observarlo en silencio. Su hogar, antes un símbolo de poder y legado, ahora era un campo de batalla. Desde el segundo piso, una voz familiar lo detuvo en seco. Alberto estaba de pie en el balcón, con una copa de brandy en la mano, observándolo con una sonrisa ladeada. «Siempre supe que algún día dejarías de ser ciego», dijo con un tono de burla, su voz resonando con la seguridad de quien todavía cree tener el control. Francisco no respondió de inmediato. Lo estudió con detenimiento, viendo no solo a su antiguo amigo, sino al hombre que había destruido su familia. Su ira era un volcán contenido, esperando el momento exacto para estallar. Alberto descendió con calma, como si todo aquello fuera un juego. «¿Sabes qué me sorprende? Que hayas tardado tanto en entender cómo funciona el mundo real», continuó con un aire condescendiente, pero Francisco ya no era el mismo hombre que una vez confió en él. Cada palabra de Alberto solo avivaba el fuego en su interior. «El mundo real», murmuró, dando un paso adelante. «¿Es un lugar donde se asesina a los propios hijos para mantener el poder?» La pregunta quedó suspendida en el aire como una sentencia. Por primera vez, la expresión de Alberto se endureció. Sabía que Francisco no hablaba en vano. La confrontación había dejado de ser una cuestión de negocios, era personal, y en ese momento solo uno de los dos saldría de ahí con vida. Alberto soltó un suspiro y dejó la copa sobre una mesa de mármol. «No te hagas el mártir, Francisco»,
dijo con desdén. Javier era un idealista estúpido. No entendía que algunos sacrificios son necesarios para mantener el equilibrio. Sus palabras, frías como el acero, perforaron la coraza de Francisco, pero en lugar de debilitarlo, encendieron una determinación feroz en su interior. Se lanzó sobre Alberto con una fuerza que ni él mismo sabía que tenía, empujándolo contra una estantería. Los libros cayeron como una lluvia de polvo y papel, pero Alberto reaccionó rápido. Golpeó a Francisco en el estómago, haciéndolo retroceder. Ambos se miraron con el resentimiento acumulado de años. No era solo una pelea física, era la culminación de una guerra silenciosa, de traiciones, de culpas enterradas y verdades que ya no podían ser ignoradas. La pelea continuó con la brutalidad de dos hombres que no tenían nada que perder. Francisco esquivó otro golpe y aprovechó la apertura para derribar a Alberto sobre una mesa que se partió bajo el impacto. El traidor intentó alcanzar su pistola, pero Francisco le pisó la mano con fuerza, haciéndolo gritar: «No más», dijo con voz ronca, su respiración agitada. Pero Alberto no era un hombre que aceptara la derrota. Con su mano libre, sacó un cuchillo oculto en su chaqueta y lo lanzó hacia Francisco, rozando su costado. El dolor ardió como fuego, pero Francisco no se detuvo. Con una furia contenida durante años, lo derribó de un golpe final. Alberto cayó al suelo, sin fuerzas, su mirada oscureciéndose al darse cuenta de que había perdido. La mansión, testigo de incontables secretos, observaba en silencio el fin de su era. Francisco se quedó de pie, con la respiración entrecortada, mirando el cuerpo inmóvil de Alberto. No estaba muerto, pero su poder, su influencia, su arrogancia, todo había desmoronado en ese instante. La sangre manchaba el suelo de madera mientras el traidor intentaba moverse, pero sus fuerzas lo abandonaban. Francisco no sintió lástima, solo una profunda e irrevocable determinación. Caminó hasta la chimenea donde reposaba el medallón de Elena, aquel pequeño objeto que contenía la prueba definitiva de los crímenes de Alberto y de la corrupción dentro de la farmacéutica. Lo sostuvo entre sus dedos, sintiendo el peso de todo lo que representaba. Esto no era solo justicia para Javier y Elena. Era el cierre de un ciclo de sombras que había gobernado su familia por demasiado tiempo. En ese momento, Rosa entró a la mansión con Alejandro en brazos. Había esperado lo suficiente en la capilla y al ver que los ruidos de la pelea habían cesado, había seguido su instinto. Sus ojos recorrieron la escena, Francisco de pie, con el rostro marcado por la batalla y Alberto en el suelo, derrotado. No necesitaba preguntar qué había sucedido. Lo entendió en el acto. Caminó hasta Francisco y le entregó a Alejandro con cuidado. El bebé abrió sus ojos bicolores y observó a su abuelo con una expresión de infinita inocencia, sin saber que su existencia había cambiado el destino de todos. Francisco lo sostuvo con una ternura que nunca creyó posible. Miró a Rosa y por primera vez en mucho tiempo sintió que tenía algo que realmente valía la pena proteger. El sol de la mañana comenzaba a filtrarse por los ventanales de la mansión cuando la policía llegó. Alberto, aún consciente, fue arrastrado sin ceremonias por los oficiales, sus intentos de negociar inútiles ante las pruebas irrefutables que Francisco entregó. El medallón de Elena, con sus datos inalterados, fue la clave que selló su destino. Pero la verdadera victoria no estaba en la caída de un hombre corrupto, sino en lo que vendría después. Francisco convocó una conferencia de prensa donde, frente a las cámaras, confesó los errores de la farmacéutica, anunciando una reestructuración total. Su discurso, lleno de arrepentimiento pero también de firmeza, honró a Javier y Elena. La empresa ya no sería un símbolo de avaricia, sino una fuerza para el bien. Cada palabra suya era un paso hacia la redención, no solo para él, sino para el legado de su familia. Días después, en los jardines de la mansión, una ceremonia íntima reunió a los pocos que habían resistido la tormenta. La jueza Serrano, con una mirada severa pero comprensiva, firmó los documentos que hacían oficial la adopción de Rosa. Francisco,
con Alejandro en brazos, miró a la joven con un orgullo silencioso. Nunca fuiste solo una mendiga, pensó. Siempre fuiste familia. Carmen Montero, sosteniendo el medallón de su hija entre sus dedos, compartió una mirada con Francisco. Ya no eran enemigos, eran aliados en una causa mayor. Rosa, con lágrimas contenidas, aceptó su nuevo apellido sin olvidar su pasado. La familia Martínez Montero había nacido del dolor, pero también de la esperanza, y cuando Alejandro levantó la vista al cielo, con sus ojos de dos mundos, todos sintieron que Javier y Elena los observaban, satisfechos de que su lucha no había sido en vano. El viento movía suavemente las hojas de los árboles mientras Rosa caminaba por los jardines de la mansión. Llevaba en sus manos una pequeña caja de madera, un recuerdo de su vida pasada. Dentro, un botón suelto, un billete de autobús arrugado y una flor seca, testigos silenciosos de los días en que dormía entre tumbas y recogía flores para sus padres. No quería olvidar de dónde venía. Cada herida, cada noche fría, cada lágrima habían forjado la persona que era ahora. Pero el futuro que tenía frente a ella era diferente. No estaba sola, no más. Sus dedos recorrieron la tapa de la caja antes de cerrarla con suavidad. No era un adiós a su pasado, sino una promesa de que siempre lo llevaría con ella. Francisco la observaba desde la terraza, con Alejandro dormido en sus brazos. Había pasado su vida construyendo un imperio, creyendo que el poder y el dinero lo eran todo. Pero ahora entendía que su mayor riqueza no estaba en sus empresas ni en su apellido, sino en la familia que había encontrado en el lugar más inesperado. Dolores, aún recuperándose de sus heridas, bromeaba con Carmen Montero, dos mujeres que, a pesar de sus diferencias, compartían un mismo propósito. La mansión ya no era un mausoleo de recuerdos tristes. Se había convertido en un hogar. Francisco respiró hondo y, por primera vez en muchos años, sintió paz. Esa noche, Rosa se sentó al piano de Mercedes y dejó que sus dedos recorrieran las teclas. La música llenó la casa, trayendo consigo la promesa de un nuevo comienzo. Francisco, con Alejandro en brazos, se acercó y escuchó en silencio. Afuera, las estrellas brillaban en el cielo oscuro, como pequeños testigos de una historia que finalmente había encontrado su redención. Las estrellas son ventanas a otros mundos, y quizás Javier y Elena nos observan satisfechos de que su sacrificio no fue en vano.